Buenos días, buenos días. Buenos días, licenciado. Buenos días, mucho gusto saludarles. Y qué bueno que estamos de nuevo, ¿verdad? Espero que hayan dormido anoche, no se hayan desvelado por el temblor, ¿verdad? No sé por dónde ustedes, pero por donde yo vivo, pues estuvo bueno. Gracias a Dios que estamos, ¿verdad? De nuevo. Y este es el día que el Señor formó. Y para este día tenemos el tema de halocarburos. Ya de acuerdo como ven ustedes, hemos visto la parte introductoria de la química orgánica, luego nos metimos lo primero era considerar el átomo de carbono, propiedades, tipos de reacciones y todo con respecto al carbono. Luego ya le agregamos un átomo más al carbono que era el hidrógeno y vimos los hidrocarburos. Ahora vamos a agregarle un átomo más al carbono e hidrógeno y vamos a hablar de halocarburos. Halocarburos. Ese término es halo, ¿verdad? Precisamente compuesto de el halógeno y carbono e hidrógeno. Le agregamos ya un atomito más y por ahí vamos a andar. Definición, características, clasificación, propiedades físicas y químicas y métodos de preparación. Antes quiero recordarles que este viernes tenemos el corto 3 de esta asignatura. Como ven, para el primer registro ya prácticamente estaríamos terminando la parte del primer registro. Luego, próximo martes, tenemos la práctica de hidrocarburos precisamente. Y así, dentro de, quiero ver, de esta semana que viene a la siguiente, del 24 en adelante, tenemos el primer registro, como que sin nada, ¿verdad? Cómo pasa el tiempo de rápido. Pues bien, vamos a hablar sobre las generalidades de esta familia de compuestos. También a ellos, además de halocarburos, les podemos llamar halogenuros o haluros. Ya vamos a ver un poquito más adelante de ello. Decía halogenuros o haluros. 3 nombres: halocarburos, halogenuros y haluros. 3 sinónimos, dijéramos, para esta familia de compuestos. Veamos en cuanto a las generalidades de ellos. Como número 1, son compuestos polares.
de aquí en adelante se terminó la no polaridad de las sustancias orgánicas. Todo lo que habíamos visto, todos los hidrocarburos son no polares o apolares. Yo siempre digo, ya se terminó prácticamente la polaridad, y desde aquí en adelante vamos a estar considerando las moléculas que son polares en mayor o menor grado. Fíjese que aquí hay una característica en esto de la polaridad que luego lo voy a mencionar ya con unas formulitas. Acá la parte está formada por dos componentes, decía un radical y el halógeno. Primero va el radical, por ejemplo, CH3Cl. Ese sería un halocarburo. Entonces, el CH3 tiene carga positiva y el Cl o bromo, o Br o F tienen carga negativa. Entonces, son polares. Y eso de polaridad, nos estaría pensando que esto que he escrito acá, como que estaría incorrecto, pero fíjese que acá es una característica de que a pesar de que son polares, son insolubles en agua. Entonces, son de esas cosas, de las excepciones, ¿verdad? Que se dan dijéramos, en los compuestos orgánicos. Ya les he dicho que hay reglas, pero a veces hay excepciones también. Y en este caso, tenemos acá polaridad. Y repito, aquí pensaríamos, entonces si es polar, soluble en agua. Pero aquí se rompe esa regla de solubilidad. Y atención a esta característica: insolubles en agua. También, como ya hay un halógeno en la molécula, por ejemplo, yo les planteaba CH3Cl. La parte de CH3 es un radical alquilo. Y esa parte, dijéramos, nos daría densidad menor que 1, porque recuerden que el agua es nuestro referente que tiene densidad igual a 1. Pero debido al halógeno que presentan, la densidad es mayor que 1. Atención a eso, va a estar interesante ya. Acá hay ciertos criterios para esta familia. Dijéramos que son excepciones. No presentan puentes de hidrógeno. Otra cuestión, no hay puentes de hidrógeno. Si ustedes recuerdan, los puentes de hidrógeno se forman con este átomo que es el hidrógeno, unido directamente a cualquiera de los halógenos, a flúor, cloro, bromo o yodo. Ahí sería el puente de hidrógeno, pero acá el halógeno va unido al carbono del radical y entonces por esa razón no presentan puente de hidrógeno. Y son de aplicación médica, algunos de ellos, y tienen un problema, y es que afectan el medio ambiente. Entonces, prácticamente los compuestos clorados, ese problemita que afectan el medio ambiente. Entonces, es una familia así un tanto con algunas características propias de esta familia. Y ahí aparecen una serie de usos bastante importantes en general. O sea que es una familia muy importante en semiconductores, lubricantes, refrigerantes, espumantes, propelentes en spray, agentes extintores y reactivos químicos. Fíjese que esta familia tiene una peculiaridad. Para los químicos, es una familia muy versátil e importante. A partir de esta familia de compuestos, podemos obtener toda una serie
de compuestos químicos. Prácticamente la mayoría de los compuestos químicos, cuando no hayan que hacer, pues obtienen primero el halocarburo y de ahí obtienen toda una familia de compuestos. Entonces, es una familia muy importante. Es que químicamente hablando. Y como decía, continúa ahí las propiedades, base de muchos compuestos orgánicos, lo que acabo de hablarle, fabricación de polímeros, teflón, PVC, etcétera. Anestésicos inhalados como el halotano y fluotano. En la perfumería, insecticidas, parasiticidas, solventes industriales. Entonces, es una familia muy importante. Como acabo de mencionarles, y también en solventes. No me detengo mucho en esto porque ahí tienen ustedes en la presentación. Y los vamos a clasificar por, la cadena a la cual están unidos en alifáticos si se unen a un radical alquilo o alifático, y aromáticos si se unen a un compuesto aromático que veíamos el lunes y particularmente el benceno. Y también dependiendo del tipo de carbono al cual están unidos directamente, serían en primarios, secundarios y terciarios. Si el halógeno se une a un carbono primario, a un carbono secundario, a un carbono terciario. Recuerden que desde las primeras definiciones que empezamos a dar de los carbonos, ya aproximadamente casi un mes. Y si se une a un carbono primario, va a ser un halocarburo primario, secundario, si es un carbono secundario o terciario. Ya vamos a ver algunas formulitas para que nos dé idea de esta clasificación. Por ejemplo, tenemos acá el clorobenceno. Como ven ustedes, el cloro, que es un halógeno, está unido acá al benceno. Recuerden que por cuestiones de redacción les dije en la clase de lunes que el benceno lo pudiéramos escribir AR o C6, en este caso H5Cl, o la fórmula del benceno. Es igual. Entonces, como está unido al benceno, entonces en este caso, de acuerdo a la clasificación anterior, es aromático, un halocarburo aromático. Y como está unido a un carbono del benceno, lo vamos a clasificar como un halocarburo secundario, porque está unido a un carbono secundario. Recuerden que todos los carbonos del benceno son secundarios, porque se unen a dos carbonos, están en el ciclo en forma continua, siguiente, uniéndose uno con otro. Tenemos que este es halogenuro alifático, porque el bromo se está uniendo a este carbono. Recuerden la tetravalencia del carbono. Acá el carbono es tetravalente, repito. Y si lo hiciéramos desarrollar esta fórmula, sería un hidrógeno, otro hidrógeno y el otro hidrógeno. Y el bromo está unido directamente al carbono. Entonces, este se llama bromuro de metilo. Bromuro de metilo. Y repito, es un halogenuro alifático.
acá repetí el clorobenceno. Puede ser aquí el bromo, ¿verdad? Que se une al anillo aromático. Tenemos acá el cloroformo. Vean ustedes acá que no necesariamente solo debe ser un halógeno, sino que aquí el cloroformo tiene 3 cloros unidos a este carbono. También sería alifático. Tenemos acá, este es un solvente que ocupamos, se ocupa en química orgánica también, y cae dentro de los solventes no polares. Recuerden que esta familia, acabamos de poner por ahí, aquí hay cierta polaridad, pero prácticamente cae como casi definido más como no polar. Y tenemos el tetracloruro de carbono. De carbono se unen 4 cloros. Y pues de ahí su nombre, tetracloruro de carbono. Entonces, ahí algunos ejemplos. Estos son solventes. Nosotros en el laboratorio, solvente que ocupamos precisamente más es el tetracloruro de carbono, CCl4. Este compuesto para nosotros es de mucha importancia. Entonces, como ven, esta familia de compuestos es aplicada en solventes. ¿Cómo podemos preparar haluros de alquilo o halogenuros? En esta parte, prácticamente ya lo vimos sin querer queriendo. Desde hidrocarburos, alcanos, alquenos, ya lo hemos considerado, o alquinos. Por ejemplo, fíjense, la reacción de alquenos y alquinos con haluros de hidrógeno, como esta sería por ejemplo, en los alquenos vimos la reacción de Markovnikov y anti-Markovnikov. Recuerden que Markovnikov es cuando usamos precisamente el solvente tetracloruro de carbono y anti-Markovnikov cuando usamos los peróxidos. Entonces, en los alquenos vimos esta reacción que nos halogenaba el compuesto. Repito, esto ya lo vimos, sin embargo, vamos a considerar acá, vamos a revisar estas reacciones. Luego tenemos la halogenación de hidrocarburos, que también ya lo vimos, que están entre los alquenos y los alcanos, y también a partir de alcoholes. Entonces, esta familia, pues, presenta esa importancia. Lo podemos obtener de entre tanta reacción de estas 3 maneras. Pero repito, hay más, lógicamente, reacciones. Entonces, veamos, para la halogenación a partir de hidrocarburos. Acá tengo el C3H8, que es el gas propano. Lo hago reaccionar con cloro en presencia de luz. Entonces acá lo que me va a generar va a ser el compuesto halogenado. Acá puse el halógeno unido a este carbono secundario, pero pudiera ir también acá, un halógeno. Y si las condiciones, hacemos la reacción fuerte, entonces se nos va a halogenar todo esto. Entonces vean ustedes, acá tenemos ya el halocarburo, que está acá el cloro, ahí la palabra halo, y el carburo es el radical alquilo, o también un haluro de alquilo o halogenuro de alquilo. Recuerden, les he dado 3 nombres: halocarburo, halogenuro o haluro, para referirme a lo mismo. Acá tenemos la adición, la reacción de adición, que es característica, por cierto, de los alquenos. El bromo, y acá tiene que ir en solvente tetracloruro de carbono.
acá el bromo en tetracloruro de carbono. Y ya lo sabemos, ya lo vimos en las reacciones de los alquenos. Y lo que les he dicho siempre cuando trabajamos en el laboratorio, hacemos uso del bromo. El bromo, ya les he indicado que para nosotros es muy bonita esa reacción porque tenemos la evidencia que el bromo se decolora. Inclusive pudiera, por cierto, como un repasito ahí de los halógenos, de los alquenos. El bromo se nos decolora y es una reacción para identificar alquenos. Si yo el bromo lo pongo con un alcano, ahí vemos nosotros el bromo en un tubito de ensayo. Le agregamos al alcano, le agregamos bromo, lo que vemos son dos capas. Si es líquido, el alcano. Entonces observamos que el bromo se nos va hacia abajo del tubo y el alcano hacia la parte superior. No ha habido reacción y ahí observamos el bromo color rojizo. Sin embargo, con un alqueno vemos la decoloración del bromo. Y lógicamente se adiciona a cada carbono. Y luego tenemos acá un alquino, el propino, que su fórmula es CH3, C, triple enlace, CH. Le vamos a adicionar 2 cloros o bromos para que todo se nos reduzca, o sea que nos genere el 1,1,2,2 tetracloropropano. Bien, esas son, repito, algunas reacciones que ya las consideramos en alcanos, alquenos y alquinos. Y ahí en los aromáticos. Tenemos que para un aromático le agregamos el cloro y acá hierro como catalizador para que la reacción se me desarrolle y obtengo un haluro de arilo. Así como es aromático, este sería un haluro de arilo. Es un haluro o halogenuro. Es aromático. Entonces acá el hierro actúa como un catalizador, es decir, que nos proporciona que la reacción se verifique. Ahora, los halógenos llevan tetracloruro de carbono como solvente. Y acá la evidencia de la reacción, por cierto, repasando ahí para la práctica de hidrocarburos, la halogenación de, no sé si ya leyeron o ya vieron en la práctica que les han mostrado los compañeros, los alcanos no hay reacción. Necesitaríamos alguna condición particular para que se reaccione, que es la luz ultravioleta o luz solar. Para los aromáticos tenemos que agregarles un catalizador, que es el hierro. Y para los alquenos no hay necesidad de eso, así nomás la reacción se nos lleva a cabo. Entonces ahí, por cierto, repasando de la práctica de hidrocarburos. Veamos ahora las propiedades químicas. Propiedades químicas. Recuerden que propiedad química es cómo reacciona una familia de compuestos ante reactivos específicos. A eso, o las reacciones químicas. Entonces, aquí hay una reacción característica, una de ellas, que es la única que vamos a considerar, que son las reacciones de sustitución nucleofílica. Sustitución nucleofílica. Y lo abreviamos como SN. Esta reacción, fíjense el nombre, sustitución nucleofílica. Es decir, que va a haber un compuesto que sustituye al halógeno. Que sustituye al halógeno por este grupo nucleofílico.
Acá tenemos una H y el reactivo nucleofílico. Ahora, el reactivo nucleofílico, él busca núcleos, o sea que busca cargas positivas. Quiere decir que si busca cargas positivas, recuerden la ley química de que cargas de sentido contrario, pues, se atraen, así hablando, pero pudiéramos decirlo químicamente, reaccionan. Cargas del mismo signo, positivo y positivo, no reacciona, o negativo y negativo. Entonces, este reactivo nucleofílico me va a desplazar o sustituir al halógeno. Acá la flecha se me fue para arriba, miren, entonces acá es una flecha y se da la reacción de sustitución. Repito, vean acá, reactivo nucleofílico sustituye al halógeno, que es lo que tenemos acá. Y luego la H con el halógeno me va a formar un haluro de hidrógeno. Bien, entonces acá, ¿cómo voy a identificar yo un nucleofílico? Reactivo nucleofílico, él tiene carga negativa. Busca cargas positivas. Entonces, todos los reactivos que son nucleofílicos son cargados negativamente. Ustedes pueden ver par de electrones nucleofílicos. Un signo negativo que representa la carga, precisamente eso, negativa. Esos serían nucleofílicos. Y los electrofílicos son cargados positivamente. Entonces, por ejemplo, los aromáticos, esa es la reacción electrofílica. En los halocarburos es nucleofílica. Atención a esos detallitos, ¿verdad? Entonces el halógeno se sustituye por un grupo nucleofílico. Y como les decía al principio, esta familia químicamente hablando es como una familia que nos sirve para síntesis. Es decir, que de esta familia podemos obtener todo compuesto químico orgánico. Entonces, para los químicos orgánicos, esta familia es importantísima. Lo saca uno de alguna dificultad que tiene. Entonces, quisiera que me prestaran atención a estas reacciones que, para abreviar espacio de tiempo, la he resumido en esto que le llaman una araña. ¿Por qué? Acá está formado aquí tenemos el halogenuro, en este caso de alquilo. Por ejemplo, aquí podría ser CH3Cl, C2H5Br. Y vean ustedes, cuando la flecha va hacia afuera, me está indicando la reacción de un haluro de alquilo. Aquí vamos general. Yo luego les voy a plantear una ecuación particular. Y atención a esto. Acá solamente he colocado 6 reacciones, pero como les acabo de indicar, para la química orgánica esta familia es importante porque nos genera una serie o la mayoría de compuestos orgánicos. Por ejemplo, a mí me dan un hidrocarburo y me piden que obtenga un nitrilo. Lo que hago primero al hidrocarburo lo halogeno. Y atención a esto del halocarburo, si yo le agrego cianuro de sodio o cualquier otro compuesto que tenga este grupo CN, me genera una familia que se llama nitrilos. Como les digo, química orgánica es un formulario. Ahí la reacción es específica. Quizás hablando más claro, si yo les pusiera como una pregunta, un haluro de alquilo más NaCN o cianuro de sodio,
producto, la respuesta de ustedes sería nitrilos. O sea, es prácticamente un recetario. Entonces, luego tenemos siempre el mismo haluro de alquilo y lo hacemos reaccionar con una familia que se abrevia de esta manera RONA, que se llaman alcóxidos. Alcóxidos. Entonces, por ejemplo, acá R, recuerden que R es un radical alquilo, pudiera ser CH3 o Na. Y si es eso, CH3 o Na es metóxido de sodio. Eso me genera la familia de éter. Entonces ustedes pueden quizás escribir ahí, vea, si escriben haluro de alquilo más un alcóxido, me genera éteres. Me generan éteres. No es ésteres, ¿verdad? Sino éteres. Atención a eso. Luego, el haluro de alquilo más cualquier metal, aquí he puesto zinc, en un ácido inorgánico como HCl. Este es un generador de hidrógeno. Dios guarde al zinc, le ponemos ácido clorhídrico al magnesio. Si medio lo ha tocado, ustedes empieza el burbujeo ahí de que se da la reacción química. Ponemos en un tubo de ensayo un pedacito de magnesio y le agregamos ácido clorhídrico. Eso es un generador de hidrógeno. Ve uno en el tubo de ensayo el desprendimiento de hidrógeno, burbujeo y además vapor, el gas hidrógeno que se desprende. Entonces, si yo hago reaccionar el haluro de alquilo, aquí he puesto zinc o puede ser magnesio, como repito, en un medio ácido, me va a generar un alcano. Como ven, esta familia, dijéramos, en síntesis orgánica, sirve para obtener, yo puedo asegurar, el 100% casi o el 99% de todos los compuestos orgánicos. Luego tengo un haluro de alquilo más KOH en alcohol. Esta reacción la vimos también en alquenos para obtener alquenos. A partir de un haluro de alquilo lo deshidrohalogenamos. Este es el reactivo específico y me genera un alqueno. Repito, esto lo vimos para obtener alquenos, métodos de obtención o preparación de alquenos. A partir de un haluro de alquilo o halocarburo, es una deshidrohalogenación. Sale el hidrógeno y sale el halógeno y se nos genera el doble enlace que es el alqueno. Bien. Como ven, este es el compuesto básico, nuestro sustrato, del cual partimos. El haluro de alquilo le agregamos hidróxido de sodio. Y eso me genera el alcohol, un alcohol, la familia de alcoholes. Y de estas reacciones tenemos el haluro de alquilo o halocarburo, le agregamos amoníaco y obtenemos una familia muy importante que junto con los ácidos carboxílicos nos generan los aminoácidos. Entonces acá el haluro de alquilo más amoníaco me genera las aminas. Entonces, como les repito, esta forma de representar, como ven, presenta acá el sustrato y si la flecha va hacia afuera, eso es una propiedad química, en este caso de los haluros de alquilo. Ahora, como ven, esto es un formulario y así. Los reactivos son específicos. Entonces, veamos. Yo les planteo ahí que determinen el producto de la reacción del bromoetano. El bromoetano en esta reacción sería lo que aquí poníamos, acá sería bromoetano que tendríamos que poner. Estoy yendo a las dos diapositivas para que vean qué es lo que ustedes tienen que verificar. Dice, con cada reactivo, amoníaco.
que es este, que me genera la amina. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Este grupo NH3 va a sustituir, recuerden que acá es una reacción de sustitución nucleofílica, me va a sustituir al halógeno. Entonces tengo el bromoetano con etóxido de sodio, que en este caso es este de acá, que me genera los éteres. En lugar de R es CH3, CH2, ONA. Es el etóxido de sodio. Y así, para cada una de esas reacciones de la diapositiva anterior, es para obtener productos haciéndolo reaccionar con el bromoetano o bromuro de etilo con cada una de las reacciones anteriores. Prácticamente es hacer este cuadro ya con reactivos específicos, reales. Aquí es una ecuación general, este es el halógeno, el bromoetano, le agregamos cianuro de sodio, me estaría dando CH3CH2CN. Acá el bromoetano o bromuro de etilo lo hago reaccionar con, vamos a ver cuál es el que les puse acá, etóxido de sodio. Sería este CH3CH2ONA. Entonces obtendríamos el éter CH3, CH2 o CH2CH3, que es un éter. Luego tengo acá el bromoetano o bromuro de etilo y lo hago reaccionar con zinc en ácido clorhídrico, me va a dar el alcano de 2 carbonos, que es el etano. Y acá con KOH en alcohol, estaría deshidrohalogenando y me estaría dando el eteno. Acá con el hidróxido de sodio me estaría dando el etanol. Y acá la etilamina. Entonces, esperaría que ustedes realicen esta reacción y quiero indicarles también que de este tema sería hasta acá llegaríamos para el primer examen parcial. Entonces, la próxima semana les voy a colocar un foro para revisar ahí estas reacciones, como las han realizado. Entonces, aquí les planteo ya, este está el bromoetano, para que ustedes, pero vean acá cómo está. Aquí tengo como sustrato el bromoetano. Y les doy el producto, la etilamina. O sea que aquí yo tengo bromuro de etilo o bromoetano y les doy el producto, el CH3CH2NH2. Lo que les pido, cuál es el reactivo que vamos a agregarle acá. Por ejemplo, aquí huele a NH3, ¿verdad? El NH3 sustituye al bromo y obtengo la etilamina. Entonces, por ejemplo, acá tengo el bromuro de etilo y tendría que agregarle y obtengo, perdón, el éter etílico. ¿Qué reactivo es el que yo voy a agregar para que me genere el éter etílico? Y así nos vamos. Acá, por ejemplo, huele a que le agregué cianuro de sodio, que es C, y me genera el propano de nitrilo. Acá, la mezcla, más bien el metal con el ácido inorgánico, que me generaría el etano. Acá sería el hidróxido de sodio. Así es que esta arañita, yo esperaría que acá, las letras A, B, C, D, E, F, es escribir los reactivos específicos con los cuales vamos a obtener estos productos. Entonces, tenemos de acá del
del haluro de alquilo o halocarburo, obtengo una familia de compuestos. Ahora, repito, yo solo he colocado 6 familias, pero como les indicaba, esta familia es pero prolífera. Ustedes de ella, en química orgánica obtenemos infinidad de compuestos químicos. Bueno, con respecto a la clase, hasta acá llegamos. Como ven, este tema es un tanto corto y, como les estaba indicando, hasta acá llegaría el temario desde el principio hasta ahora acá para el primer registro. Entonces, para algunas indicaciones, este viernes tenemos el corto tercero, que solamente va a incluir alcanos, alquenos y alquinos. Para el examen de laboratorio, ahí ya les colocó la licenciada la práctica y estaríamos haciéndolo el próximo martes. Así es que por de pronto, pues eso es lo que teníamos para este día. Así es que espero que estemos estudiando, que Dios me los bendiga, me los guarde. Saludos en casa, ¿verdad? Y que pasemos un bonito día. Buenos días a todos. Muchas gracias, Lick. Cuídese. Gracias. Buenos días. Gracias, Lick. Bueno.